Sean todos bienvenidos a este video en el que estaremos aprendiendo a cómo crear aplicaciones serverless con Spring Boot desde cero. Aprenderemos a crear aplicaciones con su modelo de programación basado en interfaces funcionales de Java 8. Comenzaremos desde lo más básico implementando definición de funciones, registrando funciones en el catálogo de funciones. Aprenderemos a cómo pasar headers, cookies y parámetros en nuestras solicitudes. Estaremos aprendiendo también las funciones de ruta, funciones callback, funciones de salida sin error para personalizar la respuesta cuando una función no enrute correctamente o no se encuentre disponible en el catálogo. También estaremos creando un CRUD de productos y estaremos desplegando nuestra aplicación en AWS con Lambda y finalmente con API Gateway para proteger nuestros endpoints. Así que todo esto va a estar muy interesante y los invito a que se queden y que disfruten todo el video. Así que comencemos. Para crear el proyecto podemos hacerlo directamente en la página de start.spring.io, Spring Initializer, y configurar aquí el proyecto, el group ID, el artefacto, la versión de Java. Agregamos las dependencias y generamos aquí un archivo zip que nos dará nuestro proyecto empaquetado. También podemos explorar aquí y mirar las configuraciones o copiar el POM y llevarlo a nuestro IDE. Entonces yo estaré utilizando el IDE y lo haré desde IntelliJ. Entonces me voy a Projects, crear New Project, seleccionamos un nombre, por ejemplo Spring Serverless. Configuramos el lenguaje Java, el tipo Maven del bundler, el group ID le colocamos con .example, Spring Serverless igual, y en el package vamos a dejar con .example. Seleccionan la versión de Java que tengan. Yo tengo por ejemplo la 21 y el empaquetado Yara, y vamos a darle Next. En las dependencias no estaré agregando nada, o bueno, sí vamos a agregar porque es que de igual forma me va a tocar agregarla. Vamos a bajar hasta donde dice Spring Cloud y seleccionamos Spring Cloud Function y le damos en crear, porque quiero que comencemos este proyecto desde lo más básico hasta lo más avanzado, ya que quiero que entiendan desde lo más simple en cómo funciona hasta lo más avanzado de todas las funcionalidades que nos proporciona Spring Cloud Function para crear nuestras aplicaciones serverless. Entonces vamos a ver nuestra clase principal que nos ha creado y vamos a ir hasta el POM, porque aquí tenemos la dependencia que hemos agregado, Spring Cloud Function. Bueno, esta es la dependencia que vamos a dejar, pero lo que yo quiero que vean ustedes es una cosa. Por ejemplo, si borro esto, actualizo mi proyecto y trato de agregar nuevamente Spring Cloud Function, nos va a agregar Spring Cloud Function Web. Esto es una dependencia que nos da una configuración ya con otras dependencias para crear aplicaciones serverless de manera que nos funcione con un servidor web, ya sea Tomcat y para aplicaciones con servlet o aplicaciones reactivas con Webflux. Si entramos hasta esta dependencia, tenemos aquí todas estas dependencias y vemos que nos proporciona ya las de Spring, las que les mencioné anteriormente, Spring MVC, Spring Webflux, la carta Server API, y también nos agrega la de Spring Cloud Function Context, que esta es la que estaremos utilizando inicialmente, ya que esta es una implementación de la API de todo el core de Spring Cloud Function y nos da soporte para todas las funcionalidades que nos ofrece Spring Cloud Function para crear aplicaciones serverless. Entonces vamos a retroceder y dejarlo como estaba, con solamente esta dependencia. Entonces aquí actualizamos el proyecto. Necesito que vengamos hasta la página de Spring. Vamos a borrar esto de aquí y vamos a ir hasta la página de Spring. Vamos a seleccionar en Projects, Spring Cloud, y bajamos hasta Spring Cloud Function, en aprendizaje y en Reference Doc. Entonces, teniendo esta página aquí abierta, vamos a ir al modelo de programación, porque necesito que sepan que Spring, para crear aplicaciones serverless, nos da un mecanismo, un enfoque de programación utilizando las interfaces funcionales de Java 8, y las interfaces que no funcionarían serían supplier, function y consumer. Mediante unos beans funcionales que nosotros definamos en nuestra aplicación, automáticamente mediante el function catalog se registrarían estos beans y nos va a permitir que mediante el function catalog podamos encontrar nuestras funciones o nuestros beans funcionales. Entonces vamos a ir hasta nuestra clase principal y vamos a crear nuestro primer bean funcional. Entonces vamos a definir un bean, la notación bean, public, y vamos a retornar una función de Java útil. Y vamos a hacer que reciba un string y retorne un string. Y esta función, este método se llamará uppercase. Y esto es lo que nos va a retornar, return value, que sería el string que recibirá. Y vamos a retornar el value
punto to uppercase. Aunque esto mismo lo podríamos hacer como una referencia a método, que aquí el IDE nos lo sugiere. Entonces ahora vamos a tener aquí un application context. Application context va a ser igual a esto. Y ahora vamos a definir un function catalog. Función catalog. Y este función catalog va a ser igual a un bin que ya viene registrado en el contexto de Spring. Entonces esto va a ser igual a este application context y vamos a tener un bin. Podemos pasarle mediante nombre y la clase o simplemente por la clase y le vamos a pasar la clase function catalog. Y le pasamos aquí el punto class. Entonces aquí ya estamos obteniendo el bin del function catalog y vamos ahora a realizar el método del function catalog. Entonces vamos a buscar en function catalog punto, vemos los métodos que tiene. Entonces si nos vamos hasta esta interfaz, vamos a utilizar el método de lookup. Esto lo que hace es que nos busca una función. Nos busca una función en el function catalog, en el catálogo, y le vamos a pasar esta misma que está aquí. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Uppercase aquí. Uppercase va a ser igual a esta función que nos devuelve esto. Ya que este método nos devuelve un valor de un valor genérico. Entonces ahora aquí con uppercase vamos a imprimir el valor de uppercase. Y le vamos a buscar el método apply, que es el método de la interfaz function. El método apply es el método que tiene la interfaz function. Entonces aquí le pasamos al método apply, por ejemplo, hello world. Pasamos aquí hello world. Hola mundo. Entonces ahora vamos a imprimir y vamos a ejecutar nuestra aplicación. Podemos dar aquí, esperamos a que se ejecute. Y si vemos aquí, nos ha imprimido hello world y se ha finalizado la aplicación. Entonces ya con esto hemos definido nuestra primera función, nuestro primer bin funcional. Podemos hacer lo mismo para las demás interfaces funcionales, que podría ser consumer, que esto lo que hace es recibir un valor. Podremos pasarle un string. Y entonces aquí con el valor, aquí lo que hacemos es imprimir el valor. Aquí le podemos pasar de pronto logger. Podemos crear otra función para un supplier que lo que haga es generarnos una cadena o generarnos cualquier cosa. Le podríamos colocar aquí que nos devuelva un string. Aquí le colocamos random o random, cualquier nombre que ustedes quieran, y le colocamos aquí entonces que retorna, pero no va a recibir nada. Hello world, y le pasamos seguido de la fecha actual. New local date. To string. Entonces ahora vamos a, esto aquí me lo sugiere también que lo reemplace por una referencia a método. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo para esta función. Le colocamos los mismos nombres y le reemplazamos los tipos. Aquí que este sea un consumer. Entonces ahora lo que hacemos es borrar esto aquí. Y la interfaz consumer tiene el método base, reciba un string del valor. Entonces le pasamos cualquier string. Serverless. Y para la función random, vamos a ejecutar el método get. Y esto lo que hace es que nos trae el valor y lo imprimimos en pantalla. Aquí podemos colocar un system.print para diferenciar de las funciones. Y copiamos esto aquí arribita de esto. Y lo copiamos aquí también. Y solo pegamos esto. Se le colocamos aquí function consumer aquí. Y lo dejamos así. Ahora ejecutamos nuevamente. Y vemos que estamos obteniendo todo correctamente. Tenemos el supplier
que nos imprime el Hello World y nos da la fecha actual. Tenemos aquí también el consumer que nos imprime lo que le pasemos, serverless. Entonces esto hasta el momento se ve simple porque lo que estamos haciendo simplemente es crear unos bin funcionales y llamarlas desde un función catálogo. Hasta el momento no hay nada, por decirlo así, que sea súper wow, súper interesante, pero esto es la base que debemos de tener. El función catálogo es clave para poder partir y poder entender todo el resto de lo que sigue. Ok, ahora sí llegó lo interesante. Vamos a convertir nuestra aplicación de consola a una aplicación web y que estas funciones nos las exponga como endpoints. Entonces vamos a borrar todo esto que tenemos aquí para limpiar nuestra aplicación, limpiar nuestro código. Entonces aquí en el point XML vamos a borrar esta dependencia. Vamos a actualizar el Maven Project y vamos a agregar Spring Cloud Function nuevamente. Y vemos que a mí me agrega la dependencia para la web. Si a ustedes no les funciona, podemos irnos hacia Maven Repository y vamos a buscar Spring Cloud Function. Y aquí tenemos la dependencia que necesitarían, Spring Cloud Function Web Support, y copiamos aquí, lo mismo que tengo acá, es la misma dependencia. Entonces ahora si ejecutamos, vemos que finaliza el proceso y no nos está activando, no nos está creando un servidor web, nos está ejecutando una aplicación como si fuera una aplicación normal de consola. Entonces, lo que pasa es que esta dependencia de Spring Cloud Function Web lo que hace es que nos da las dependencias para la web y entonces no se activan, ya que debemos de configurar la dependencia para Spring Web para que estas dependencias no funcionen. Entonces vamos a agregar Spring Web. Como les mencioné, puede ser con Webflux, también funciona. Y vemos que nos ha duplicado la dependencia esta. Entonces vamos a borrarla, actualizamos el proyecto y ejecutamos nuevamente. Y ahora vemos que nos ha levantado un servidor Tomcat corriendo en el puerto 8080 y ya tenemos habilitado nuestro servidor. Entonces vamos a irnos a Postman y vamos a consumir cualquier endpoint. Entonces vamos a crear aquí el primero, que sería Uppercase. Voy a hacer de tipo post porque si vamos hasta la documentación y nos vamos hacia la parte de Standalone Web Application, tenemos aquí una tabla que nos dice qué tipo de método HTTP se utiliza para cada función. Para supplier, que este no recibe nada, nos proporciona un dato, utilizamos el método get. Para consumer podemos utilizar post y put y delete. Para function podemos utilizar put, get o post. El get se utilizaría más que todo cuando recibamos una variable en la URL, pero para nuestro caso que va a recibir un valor, se lo podemos pasar también por la URL. Entonces vamos a consumir nuestra función que sería localhost 2.180 y lo pasamos a uppercase. En el body vamos a mandarle la data como raw y le pasamos un text. Pasamos aquí hola a todos. Y vemos que nos está dando un error porque nos faltó la P. Vemos que nos da uppercase hola a todos. ¿Vieron lo fácil que fue? Solamente agregando una dependencia automáticamente se nos expone nuestro endpoint de esta manera. Creo que si le cambiamos esto a get nos funcionará para pasarle el valor aquí en el URL. Y vemos que no funciona. Vamos a pasar a hola. Y nos está dando el uppercase. Entonces ahora creemos esto, dupliquémoslo para las demás funciones, que sería get, sería random. Ejecutamos ahora y nos trae hello world y duplicamos y ahora vamos con la función logger que era un consumer. Entonces esta le vamos a pasar un post, entonces le pasamos en logger y en el body le vamos a pasar la data, raw text, y vamos a observar lo que nos imprime. Vemos que aquí nos imprime hello. Está imprimiendo lo que les enviemos. También se lo podríamos pasar mediante un put o un delete. Y no hay ningún problema, ¿no? A 204 y nos da el resultado. Vemos que cambia la respuesta. Cuando le mandamos post, nos da error 202. Y cuando le pasamos el delete, nos da error 204, no content.
Ok, hasta el momento tenemos tres funciones que hemos creado y hemos probado mediante Postman, pero debemos de conocer algo que es importante entender y es la definición de funciones. Cuando nosotros registramos bins funcionales, ya sea supplier, consumer o function, automáticamente se registran en el function catalog. Pero, ¿qué pasaría si solo tenemos una función? Probemos eso. Tenemos aquí la application context y vamos a obtener un bin de función catalog. Y vamos a obtener eso desde la aplicación context. Y vamos a eliminar ahora cualquier función. Por ejemplo, vamos a dejar la de random para que nos genere de una vez y no tengamos que estar mandando nada. Entonces, vamos a obtener nuestra función random. Y le pasamos el nombre de random. Entonces vamos ahora a imprimir random.get y vamos a ejecutar esto. Vemos aquí que nos está imprimiendo. Pero ¿qué pasa si ahora le mandamos cualquier nombre? Cualquier nombre random a la función random y ejecutamos nuevamente y vemos que nos ha imprimido lo mismo, o sea, nos las está encontrando. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos un único bin funcional en nuestra aplicación, el función catalog, como tiene uno solo, podemos mandarle cualquier valor y nos va a traer siempre la misma función porque es la única que tiene en su catálogo. Entonces vamos a pasarle null. Igualmente nos los va a reconocer porque como tiene un solo bin funcional, pasémosle el valor que le pasemos, el función catalog siempre nos va a traer la función que tengamos. Y ahora vamos a hacer esto mismo, lo vamos a probar desde Postman. Entonces probamos nuestra función random. Le pasamos cualquier valor en la URL y vemos que nos funciona igual, ya que nos ofrece el mismo comportamiento que tenemos acá, que como solo hay una función, cualquier valor que pasemos en la URL, el function catalog nos va a devolver siempre la función que tengamos definida, el bin funcional que tengamos definido. Y si queremos probar esta, ya no nos van a funcionar obviamente porque ya no las tenemos. Entonces vamos a volver todo esto a como lo teníamos, donde teníamos las tres funciones definidas. Y ya este comportamiento no nos va a funcionar. Ya cuando tenemos más de una función, ya sí debemos de pasar el nombre idéntico a como lo hemos definido en el nombre del bin. Por ejemplo, aquí nos da error. Y vemos que nuestras funciones siguen funcionando. Para lograr este comportamiento de la función random de que nos funcione y nos acepte cualquier valor de la URL, tenemos una propiedad en el application properties y vamos a definir la que es Spring Cloud Function definición. Y aquí le hemos de pasar el nombre de la función tal cual y como la hemos creado. Y aquí vemos que ahora si pasamos nuevamente este valor, nos funciona. Y nos siguen funcionando nuestras otras funciones. Nos funcionan igual. Solo que tenemos una función que ya está definida, que la hemos definido, valga la redundancia, y nos va a aceptar cualquier valor en la URL. Incluso si no pasamos ningún valor, nos va a traer esa función que definamos. Pueden probar con las otras de lower y de uppercase para que comprueben este funcionamiento. Tenemos una interfaz que nos facilita y nos proporciona acceso a los metadatos de las solicitudes, que es la interfaz message. Y esta interfaz simplemente se la debemos colocar como el tipo de nuestra interfaz funcional y esa es una interfaz genérica también. Vamos a probarlo simplemente aquí en esta interfaz de uppercase. Vamos a quitar el primer argumento y le vamos a pasar que sea de tipo message de la interfaz de springframework.message. Y si vemos, esta interfaz tiene un método que nos devuelve el payload, la carga útil de nuestra solicitud y los headers, que serían los metadatos de la solicitud. Entonces vamos a colocar que esta interfaz, sea de tipo string. Y aquí vamos a hacer esto, pero lo vamos a obtener desde el message. Message.getPayload to uppercase.
Y aquí estaríamos haciendo lo mismo que teníamos anteriormente, solo que vamos a obtener datos y vamos a tener acceso a la carga útil. Podríamos ahora aquí, antes de hacer esto, vamos a retornar esto aquí y vamos a imprimir lo que viene en los metadatos. Vamos a imprimir lo que viene en los metadatos. Y ahora ejecutamos. Y si ejecutamos nuestra función upperCase, vemos que nos da la respuesta de hola y está imprimiendo un objeto. Este objeto contiene todos los headers que se envían en la solicitud. Podemos irnos hasta headers y estos son todos los headers que se están enviando. Aquí tendríamos acceso a cookies, a headers, parámetros. Vamos a retornar esto directamente. Así que vamos a cambiar esto por el tipo de la respuesta de getHeaders, que nos devuelve un messageHeaders. Vamos a cambiar esto aquí por messageHeaders y retornamos esto. Ahora ejecutamos nuevamente, enviamos nuevamente y vemos que nos está trayendo todo el JSON con las cabeceras de la solicitud. Pero te preguntarás cómo llegamos a obtener los parámetros que enviemos en una solicitud get, por ejemplo. Nos vamos hacia parámetros y vamos a agregar aquí cualquier cosa, parámetro 1, y le agregamos mi value. Y lo enviamos y vemos que simplemente nos los agrega como propiedad de un objeto que es HTTP request param. Para acceder a nuestros parámetros simplemente lo podríamos hacer accediendo a este objeto. Podríamos hacer de esta forma. Tenemos aquí un objeto que este objeto lo podríamos convertir en una colección de clave y valor para acceder a sus claves que serían los parámetros. Entonces tendríamos aquí una colección de tipo map y le colocamos las claves y los valores del mismo tipo que sería string. Le ponemos aquí params y esto sería igual a message.getHeaders y de aquí vamos a obtener una clave que sería headerUtils del paquete de función web.util y sería http request param. Esto sería de tipo hashmap. Class. Y ahora de esta forma tenemos acceso a nuestros parámetros. Ahora lo podríamos imprimir. En lugar de imprimir los headers, imprimimos cualquier parámetro. Param.get. Le colocamos aquí este valor que es param1. Ahora ejecutamos y simplemente volvemos a enviar nuestra solicitud y vemos que nos está imprimiendo el valor. Podríamos pasarle cualquier cantidad de parámetros que nosotros queramos y lo va a tomar aquí. Solamente podríamos comprobarlo imprimiendo todos los parámetros y acá le podríamos enviar cualquiera. Y vemos que nos imprime todo el catálogo de parámetros que le hemos enviado. Tenemos aquí todos estos. Y de esa forma pueden acceder a los parámetros de las solicitudes mediante la interfaz message. Y también podríamos acceder a las cookies mediante las cabeceras. Simplemente aquí podríamos crear una cookie. Le pasamos nuestro dominio, nuestro host, sería localhost, y le agregamos el dominio y ahora le agregamos aquí una cookie. Ya tenemos aquí uno. Y ahora cerramos esto, enviamos la solicitud y vemos que tenemos la cookie directamente en los headers. Así que de esta forma podríamos acceder a la data que venga de cualquier parte de nuestra solicitud, ya sea como parámetro, encabezado o una cookie. Y este mismo comportamiento lo podríamos tener con todas las funciones. Podríamos hacer lo mismo para un consumer, un supplier, etc. Así que este mismo funcionamiento que hemos comprobado aquí lo podríamos tener cualquiera de nuestras funciones. La interfaz BeFunction es una interfaz que es similar a la interfaz Function. La diferencia es que recibe dos valores. Tenemos que la interfaz Function recibe un valor en su método abstracto apply y devuelve un valor, pero la interfaz BeFunction nos recibe dos parámetros, dos argumentos. Si nos vamos hasta este paquete de javautil.function, se nos abrirá este desplegable y aquí tenemos la interfaz BeFunction. Es lo mismo que la interfaz function, simplemente que permite dos valores y nos ofrece esta ventaja que tenemos dos valores. Entonces esta interfaz nos ofrece el mismo comportamiento que si utilizaríamos la interfaz message, ya que la interfaz BeFunction lo que hace es que nos obliga a recibir los metadatos de nuestra solicitud. Vamos a duplicar esta función y vamos a crear aquí una nueva función que sea BeFunction. Esta ahora vemos que recibe tres argumentos.
Borramos esto y si ubicamos aquí, vemos que requiere 3 argumentos, T, U y R. Entonces el primer argumento que le vamos a pasar va a ser el tipo de nuestra carga útil, el body que vaya a recibir nuestra solicitud. Entonces coloquemos aquí una string y el segundo argumento sería de los metadatos. Entonces para almacenar esos metadatos y que Spring nos los pueda mapear a un tipo de objetos compatible con nuestra data, con los metadatos que serían claves y valores, sería un map. Tenemos que colocarles aquí un map para que automáticamente se conviertan esa lista de metadatos a una colección de clave y valor. Y el último valor va a ser el retorno de nuestra interfaz. Esto es básicamente lo mismo que teníamos acá, solo que esta es otra forma de hacerlo. Vamos a hacer que nos retorne un string y aquí le vamos a colocar reverse. Y aquí entonces vamos a recibir el value y la metadata. Por ejemplo, podemos tomar aquí un valor, un header, quizás string header 1 es igual a metadata. .get, le vamos a pasar el valor header 1. Esto de tipo string. Aquí es .get. Vamos a borrar esto. Y ahora esto lo vamos a castear a un string. Entonces vamos a devolver nuestro value. Devolvemos aquí value. Bueno, esto lo tenemos que hacer a partir de un string builder. New string builder. Y le pasamos el value. Ahora le vamos a pasar reverse. .string. Y ahora aquí vamos a imprimir el header. Nos señala por el tipado. Lo podemos hacer que sea string. También le podríamos colocar string, pero dejémoslo así como tipo object. Ahora vamos a iniciar y probar. Entonces ahora creamos aquí nuevo request y vamos a llamar un endpoint de tipo post, que sería localhost. Y vamos a pasar reverse. Vamos a pasarle en el body un tipo text. Y le mandamos aquí un valor, por ejemplo, aprendiendo. Y bueno, se nos olvidó pasarles el header, entonces vamos a headers. Y le pasamos el valor aquí, header 1. Mi valor. Y vemos que no obtiene de igual forma el header. Y de igual forma podríamos hacer todo lo que tenemos en los metadatos, como serían los parámetros, de igual forma que si lo estuviéramos haciendo mediante el mensaje. Solo que aquí tenemos una colección ya creada. No tenemos que obtenerlos directamente desde el mensaje, sino que ya los tenemos aquí creados. Hemos llegado hasta la composición. La composición no es más que una característica que nos permite combinar varias funciones en una sola. Y esto se logra principalmente por el método de la interfaz function and que esto lo que hace es que nos permite combinar varias funciones. Primero ejecuta una función que resuelva el método apply y luego aplica el apply de la siguiente función. Y esto lo que nos permite es crear una canalización de diferentes funciones. Esto permitido desde Java 8, sin embargo, Spring Cloud Function nos ofrece comportamientos adicionales como son composiciones con supplier y con consumer. Para implementar y probar la composición, vamos a duplicar este método de uppercase y el método que teníamos anteriormente le vamos a cambiar el nombre por headers para identificarlo. Y este lo vamos a dejar así como uppercase, ya que vamos a mantener la lógica del uppercase. Vamos a borrar esto para que reciba y retorne un string. Aquí vamos a retornar string doble dos puntos uppercase. Y ahora iniciamos la aplicación. En Postman vamos a crear una nueva colección que se llame composition o función composition y vamos a agregar un nuevo request. Este sería el de uppercase y le vamos a mandar en el body uppercase. Entonces ahora para implementar la composición vemos que esta función nos devuelve un valor que es el que le pasamos como entrada, pero no lo devuelve como uppercase. Ahora podemos hacer que aparte del uppercase se invierta este texto que nos retorna aquí. Para lograr eso simplemente le debemos de pasar una coma y le vamos a pasar el método de la función que tenemos definida, reverse. Y podemos ver que nos está invirtiendo el texto. Además de este carácter, también se puede con el carácter este que tenemos aquí, el operador O, pero en Postman no nos funciona, nos lanza un error en la solicitud, por lo tanto utilicemos coma, podemos utilizar la coma. También podemos implementarlo en el Application Properties o en el Application YAML
y le configuramos en nuestra definición que no sea random la que teníamos, sino que sea uppercase y seguido del operador o le vamos a pasar reverse. Entonces ahora ejecutamos nuevamente y este aquí le vamos a dejar como uppercase reverse. Y vamos a quitar todo esto. Y vemos que nos queda automáticamente la función por defecto como una composición de dos funciones. Ahora vamos a utilizar otra composición que sería con la interfaz consumer y el método logger. Lo que hacemos aquí es copiar el logger y le pasamos otra composición. Podemos utilizar tantas composiciones como queramos y siempre y cuando se pueda. Entonces le pasamos logger y ahora nos debe imprimir este valor en consola. Y nos devuelve un valor nulo. ¿Por qué? Porque no nos devuelve el valor que teníamos acá. Porque la función que se ejecuta finalmente es un consumer. Como esta función lo que hace es capturar el valor y no retornar nada, nos devuelve un runnable, lo que sería traducido una respuesta sin cuerpo, sin contenido. Podríamos hacer lo mismo, pero con el random. Vamos a duplicar esto. Y vamos a componer random con uppercase para que retorne el valor. Podríamos componer un supplier con una función. Supplier nos otorga el valor, le pasamos aquí random, seguido de uppercase. Porque además de tener acá una función definida, que sería la función por defecto, podremos aquí mediante la dependencia de Spring Web, podríamos llamar al endpoint que tengamos disponible. Todas las composiciones que tengamos disponibles en el catálogo. Entonces le pasamos random y uppercase. Y vemos que nos está dando un error por el método post, que este debería ser de tipo get. Y vemos que nos está otorgando random y aparte del random, que sería el hello world, le está colocando el uppercase. Vamos a dar aquí en duplicate. Aquí vamos a tener random en logger. Aquí le pasamos random y le pasamos logger al final. Esta función es de tipo supplier que nos da un valor, entonces el tipo que le debemos de pasar es de tipo get. Vemos que no nos está imprimiendo nada porque la función que le hemos pasado está mala, random. Guardamos y enviamos. Vemos que esta composición nos está lanzando un error porque esta composición de un supplier y un consumer nos devuelve un runnable, una función que no recibe ni devuelve nada y nos está lanzando un error porque nos da un null pointer exception. Si nos vamos hasta la documentación, vemos aquí que nos da unos posibles resultados. Cuando componemos un supplier con una función, el resultado será un supplier. Por lo tanto, en esta composición de random, que es un supplier, y el uppercase, que es una función, nos resultaría un supplier. Y si nos vamos hasta el standalone web application en una nueva ventana, tenemos aquí los endpoints y los métodos HTTP, sería supplier. Pero les pido que esto no lo tengan muy en cuenta porque nos puede confundir. Porque es que resulta que este comportamiento que tenemos aquí funciona cuando tenemos implementada la dependencia de Spring Web, Spring Cloud Function Web, pero en las plataformas que nos ofrecen los adaptadores, las plataformas en la nube para desplegar nuestras aplicaciones como AWS, Azure o GCP, resulta que nos exponen las funciones en todos los endpoints. O sea, ya nuestras funciones dejan de ser endpoint web como tal, a procesarse mediante un método en específico, sino que se convierten en eventos de dicha función que pueden ser invocada mediante cualquier método. Entonces esto ya dejaría de ser un limitante para nosotros. Este comportamiento solo es cuando tenemos función web que nos habilita Spring Web, nos habilita el endpoint en la web. Entonces, como esta función nos arroja un runnable, no la podemos componer consumer con supplier. Consumer y supplier no la podemos componer. Tampoco podemos componer consumer y function, ya que el consumer nos arroja un valor, nos arroja un runnable que no devuelve nada y la function debería estar esperando algo. Entonces estas composiciones debemos de tener en cuenta que no las podemos hacer. Antes de continuar con la siguiente sección en la que estaremos configurando nuestro proyecto para desplegarlo en AWS Lambda, vamos a explorar una propiedad que nos permitirá ocultar algunas funciones para que no sean expuestas.
Esto podría ser útil cuando tenemos varias funciones que hacen parte de la lógica de negocio de nuestra aplicación o de nuestra función y algunas queremos que sean internas y no las queremos exponer. Para ello nos vamos hacia el Application Properties y tenemos una propiedad que es Spring Cloud Function inelegible definitions. Aquí lo que debemos de colocar son las funciones que no queremos exponer. Por ejemplo, coloquemos reverse y vamos a ejecutar. Y si probamos, vemos que nos está dando un error de que no encuentra la función, nos da error 404, no la está encontrando. Podríamos también ignorar varias, por ejemplo, podríamos hacerlo colocando con una coma y agregamos los nombres de las funciones. Antes de volver a ejecutar, me voy a uppercase, verifico que funcione. Y ahora entonces vuelvo a ejecutar la aplicación. Y ahora vuelvo a mandar la solicitud con uppercase y vemos que tampoco la encuentra. Entonces de esta forma podríamos ocultar y restringir las funciones que no queremos exponer y evitar tener que exponer funciones innecesarias. Y esta configuración lo que haría es que nuestras funciones sigan estando en la aplicación y sigan siendo útiles, pero no se registrarían en el catálogo de funciones, lo que haría que las funciones no sean expuestas. Pero para esta ocasión la idea era conocerla y ver su funcionamiento. Ya la podemos borrar y dejaremos todas nuestras funciones expuestas como las teníamos. Ahora que ya hemos visto la definición de funciones, cómo enviar parámetros, pasarle metadatos, headers y la composición, también hemos visto la forma de ocultar funciones en nuestro función catálogo. Ya tenemos un amplio panorama sobre cómo funciona el modelo de programación que nos ofrece Spring Cloud Function. Así que ya tenemos una base amplia para comenzar a configurar nuestro proyecto e implementarlo en AWS. Para ello nos vamos a ir al apartado de Serverless Platforms Adapters y nos vamos hacia AWS Lambda. Entonces aquí tenemos en la parte principal que AWS nos ofrece dos formas de desplegar nuestras aplicaciones en AWS Lambda. El primero es mediante el adaptador vía Spring Cloud Function, que nos permite implementar aplicaciones en Lambda para aplicaciones de tipo Single Responsibility, que son aplicaciones que responden a eventos en específico, como sistemas basados en mensajería y eventos en cola, productores y consumidores como Apache Kafka, y reaccionen a subidas de eventos. Esto porque ese es el enfoque más común que tienen las aplicaciones serverless, que sean pequeñas unidades de código que realicen una tarea en específico y sean invocadas en un momento determinado. Entonces el propósito de esto es tener una función que se ejecute en un momento determinado en lugar de tener un servidor encendido todo el tiempo que no se va a estar utilizando, y la tecnología serverless lo que hace es que cada vez que se invoque la función se inicia la aplicación y cuando no tenga y no esté recibiendo solicitudes el servidor se apaga y nuestra aplicación no va a consumir y no va a generar costo. Entonces este es el principal enfoque. Y tenemos otra forma que es mediante el proyecto de Java Serverless Container, Serverless Java Container, que esta es una librería, un proyecto de AWS que nos permite desplegar aplicaciones basadas en REST Controller. Como aquí dice, una buena forma de hacer migraciones de aplicaciones que sean web de Spring Boot hacia aplicaciones que sean serverless, pasar de una aplicación web a tipo serverless, o para construir aplicaciones sofisticadas con múltiples endpoints. Esto por la razón que les expliqué en el punto 1, que es crear funciones más pequeñas. Si ustedes quieren crear aplicaciones con múltiples endpoints y quieren tener tipo CRUD, cosas así, en la descripción les estaré dando un enlace a un video donde les estaré explicando cómo crear este tipo de aplicaciones con la forma en que Spring nos los proporciona. Entonces, para implementar nuestra aplicación en AWS Lambda vamos a bajar y aquí nos dice que implementemos la dependencia del adaptador. Entonces vamos a copiar esto y lo vamos a pegar en el POM XML en el apartado de dependencias. Vamos hacia esta dependencia, vamos a actualizar el POM para que el proyecto reconozca la dependencia. Vamos a irnos hacia esa dependencia y ver que ya tiene la dependencia Spring Cloud Function Context, que nos da todo el soporte para Spring Cloud Function. Entonces vamos a necesitar quitar esta dependencia, las dependencias para web, porque ya no serían necesarias, y esto lo que haría es generar más carga en nuestro ejecutable y código innecesario que no va a ser útil. Entonces, si volvemos a la documentación, aquí tenemos un código de un ejemplo con toda la configuración necesaria. Vamos a abrirlo porque acá tenemos algo útil que estaremos viendo más adelante. Entonces seguimos bajando y vamos a irnos hacia notas sobre el jar layout. Vemos que aquí nos dice que no necesitamos la dependencia para Spring Cloud Function Web.
y que podemos configurar dos ejecutables para que nos cree un jar sombreado con la configuración para Lambda y otro jar para que nuestra aplicación funcione con la dependencia de Spring Cloud Function Web. Entonces aquí nos dan un código para configurar el plugin de compilación, pero esta configuración de estos transformadores son para cuando un proyecto no está hecho con la configuración del Spring Boot Parent. Bueno, vamos a copiar todo. Y nos vamos hacia el apartado de Build. Dentro de Plugins vamos a pegar lo que hemos copiado. Y vamos a borrar todos estos transformadores, que estos son solamente cuando nuestro proyecto no utiliza el parent de Spring Boot, que ya nos autoconfigura todo esto. El parent es lo que tenemos aquí, parent, y el artifact ID de Spring Boot, que esto es para crear los proyectos de Spring Boot. Entonces vamos a borrar todos estos transformadores, todo esto, mejor dicho, la notación de transformadores. Y vamos a eliminar esta dependencia, ya que esta dependencia no es necesaria, y lo vamos a dejar así. Y esto lo que hace es que nos crea el jar sombreado y nos cambia el nombre del ejecutable, nos agrega este prefijo en el ejecutable. Y ahora si seguimos bajando, vemos que nos dan otro plugin. Copiamos este plugin, que este plugin es para crear un jar delgado. Si subimos un poquito, aquí nos dicen que podemos tener dos jar, uno para AWS y otro que contenga nuestra aplicación con las dependencias de Spring Cloud Function Web. Y para lograr eso necesitamos excluir la dependencia de Spring Cloud Function Web para el jar sombreado. Entonces ahora vamos a pegar el siguiente plugin y vamos a agregar esta propiedad de Wrapper Version en Properties. Y nos vamos a ir hacia un repositorio Maven y vamos a buscar esta dependencia para conseguir la versión actual. Entonces buscamos esta dependencia aquí y nos aparece en el repositorio Maven y aquí tenemos todas las versiones. Entonces vamos a copiarla. Vamos a copiar solo la versión, la última, la más reciente, y la vamos a pegar en esta propiedad. Y vemos que se ha corregido. Porque aquí tenemos un error porque tenemos este plugin duplicado. Vamos a borrarlo. Y vamos a describir aquí que sea este un shade jar para AWS Lambda. Y vamos a copiar esto. Y este sería un jar delgado. En jar con Spring Web. Pero ¿qué pasa? Para que este jar pueda tener Spring Web y este lo podamos excluir para que no tenga esas dependencias que no son necesarias, lo ideal sería crear perfiles para gestionar las dependencias por entornos. Pero para evitar tener que hacer todo eso y no alargar tanto este video, vamos a comentar estas dependencias, la de Spring Boot Starter y Spring Cloud Function Web, ya que estas dependencias lo que hacen es exponernos un servidor Tomcat que no queremos, ¿cierto? Y esta ya nos da todo el soporte para Spring Function. Vamos a actualizar, pero ahora al agregar esta dependencia perdemos algunas características que nos daba el módulo de Spring Cloud Function Web, como por ejemplo el headers útil que nos estaba dando la variable estática de los parámetros. Entonces vamos a almacenar esto en un string y vamos a borrar esto. Y ya se ha solucionado. Entonces ahora de esta forma tendríamos dos jars en nuestra aplicación y ahora simplemente lo que tendríamos que hacer es compilar la aplicación. Entonces nos vamos a ir hacia la consola y vamos a ejecutar el comando maven clean package para que nos compile todo y nos cree los jars. Entonces vemos que aquí nos ha ejecutado los tests. Ahora está ejecutando, está creando el jar sombreado. Y ya se ha completado la compilación. Entonces ahora vamos a actualizar el proyecto aquí para que salga la carpeta target. Y tenemos el jar y el jar sombreado. Entonces ahora vamos a irnos hacia Java -jar y vemos que aquí esto me lo está recomendando. Entonces le damos en Enter para ejecutar el jar y vemos que nos está lanzando un error, que no hay un atributo en un manifest, en el archivo manifest, que indique la clase principal. Si volvemos aquí a la documentación, aquí vemos que nos dice que si no tenemos la clase principal en el manifest, nosotros debemos agregarla manualmente mediante una variable de entorno. Entonces vamos a ver nuestro manifest y mirar si esa propiedad no está. Entonces vamos a ejecutar este mismo comando y le vamos a ejecutar en el comando jar xf y borramos la parte de Java. Y aquí le vamos a pasar meta-inf-manifest.mf.
Esto lo que hace es que nos está extrayendo el archivo manifest. Entonces vemos que aquí lo tenemos. Y ahora vemos esto y no tenemos la propiedad de la main class. Entonces vamos a irnos un momento hacia el repositorio que les dije que abriéramos y vamos a dirigirnos hacia la clase principal. En main Java example y función configuration. Aquí en esta clase tenemos esta información que nosotros necesitaríamos comentar métodos de inicialización o definir una propiedad start class en el .xml para que la clase principal sea configurada en el manifest. Ya yo probé con esta parte de comentar este método y no me funcionó, entonces vamos a ejecutar esta función, esta parte. Vamos a crear esta propiedad en el .xml. Entonces aquí en el .xml vamos a ir hasta la parte de properties y vamos a pegar este código. Entonces vamos a borrar todo esto para buscar el package de nuestra aplicación, que sería crc main java, sería com.example. Entonces le pasamos aquí com.example y le pasamos la clase principal. Entonces ahora actualizamos, compilamos nuevamente, sería con Maven Clean Package. Ejecutamos primero Maven Clean para borrar todo. Borramos la carpeta de metainf y ejecutamos ahora nuevamente Maven Clean Package. Una vez se ha compilado nuevamente, tenemos aquí los jar. Vamos a ejecutar nuevamente el comando con el que extraemos el manifest, jar xf y la ruta donde estaba el jar. Y vamos a ver nuevamente nuestro manifest y vemos que ahora sí tenemos la clase principal. Entonces ahora vamos a ejecutar ese jar, -jar, y le pasamos el nombre del jar. Y vemos que ahora nos está ejecutando nuestra aplicación y se detiene inmediatamente porque no tiene ninguna dependencia web que nos inicie un servidor. Entonces ahora con esto ya tenemos nuestra aplicación empaquetada lista para enviarla a AWS Lambda. Ahora nos vamos a dirigir hacia la página de AWS y vamos a seleccionar el primer enlace y le vamos a dar iniciar sesión en la consola. Yo voy a iniciar con una cuenta de IAM que tengo creada con permisos para Lambda y yo les recomiendo que utilicen este tipo de inicio de sesión con cuentas de IAM y nos pongan su cuenta root que tiene permisos a todos los servicios. Entonces nos vamos a dirigir hacia Lambda, que lo podemos buscar por aquí o buscar por acá, bajando hacia donde dice informática y seleccionamos Lambda. Y aquí me aparecen las funciones que tengo y vamos a darles a crear nueva función. Entonces, para crear nuestra función, vamos a definir un nombre, colocar Spring Serverless tutorial. En el tiempo de ejecución vamos a seleccionar Java 21. En la arquitectura la vamos a dejar así por defecto. El rol, esto lo dejamos seleccionado así para que nos cree permisos para que Lambda pueda registrar logs en un servicio de AWS que es CloudWatch para supervisar logs de la aplicación. Configuraciones adicionales. Algo que quiero que sepan es este tipo de habilitar VPC. Al habilitar la VPC, múltiples servicios de AWS que estén en la misma VPC de nuestra Lambda van a tener acceso a ella. Pero por defecto, nuestra aplicación Lambda no se ejecuta en ninguna VPC y tiene acceso a Internet tanto desde la función Lambda como desde Internet hacia nuestra función Lambda si se expone la URL. Entonces vamos a crearla. Y una vez se ha creado nuestra función Lambda, ya tenemos aquí acceso a toda la configuración de la función. Entonces, aquí debería aparecer un editor, pues en otros entornos como sería Node.js, Python, aparece un editor de texto donde nosotros podemos ver el código y modificar o ejecutar test, cosas así. Pero para Java vemos que no admite el editor de código. Ahora debemos de configurar el controlador. El controlador es una clase que contiene un método de handle request que lo que hace es procesar los eventos de Lambda y enviarlos hacia nuestras funciones, que las enrute a nuestras funciones. Si nos vamos a la documentación, vamos a ver que aquí tenemos AWS Request Handlers. Y estas interfaces, que son interfaces Request Handler o Request Stream Handler, son interfaces que ya nos ofrece AWS en sus librerías para que el lenguaje de Java pueda ser compatible con su servicio de AWS Lambda. Al igual que AWS, Azure y Google también deben de tener sus manejadores de eventos. Entonces vamos a ver aquí que tenemos el handler predefinido en Spring Cloud Function que ya implementa estas interfaces. Podemos copiar esto y lo vamos a pegar acá. Vamos a editar
Y vamos a reemplazar todo esto desde donde están los dos puntos, ya que los dos puntos hacen referencia al método. Entonces vamos a reemplazar lo que está antes. Antes de darle guardar, quiero que copiemos esto y nos vamos a la clase principal. Colocamos esto en cualquier parte. Vamos a importarla y vemos aquí que tenemos la clase. Implementa esta interfaz y tenemos la seguridad de que está en nuestro proyecto. Entonces con eso podemos seguir. Entonces le damos guardar. Y ahora para implementar nuestro ejecutable, simplemente le damos en cargar desde y podemos cargarlo desde un S3, que es el bucket de storage, el servicio para almacenamiento de objetos de AWS, o mediante un zip o jar. Vamos a seleccionar esta opción y vamos a arrastrar el ejecutable que tenemos acá para que se cargue. Esto lo dejamos deshabilitado ya que este es el encriptado con claves de KMS, un servicio para gestionar claves de encriptado, pero no sería necesario. Vamos a darle en guardar. Esperamos a que se suba y se inicie nuestra aplicación. Sabemos que se está actualizando y una vez implementada nuestra aplicación ya está ejecutándose o ya está configurada, pues porque debemos saber que se ejecuta por invocaciones. Ahora, para probarla, le damos aquí en probar. ¿Y qué debemos de saber antes de probar? Como les había comentado hace un momento, por defecto nos expone una única función. Entonces debemos de configurar la función que queremos exponer mediante la configuración Spring Cloud Function definición, con la que definimos nuestras funciones. Entonces si le damos en probar, vamos a enviar este objeto tal cual y como lo tenemos aquí. Entonces vamos a duplicar la pantalla y veamos la definición que nosotros dejamos por defecto. La definición que hemos dejado es uppercase, luego reverse y luego logger. Aquí tenemos un JSON porque no podemos enviar texto, ya que Lambda recibe los eventos como JSON. Los textos que enviábamos acá en Postman sí lo podíamos hacer porque teníamos la dependencia de web y estábamos utilizándolo desde Postman, pero desde Lambda ya el panorama es basado en eventos JSON. Entonces vamos a borrar esto y colocamos la clave, dejemos una sola clave para que se pueda apreciar mejor y le colocamos hello. Y vamos a enviar la prueba, le damos en probar. Vemos que nos está dando un error por la coma y le damos en probar. Y vemos que nuestro evento se ha ejecutado sin errores. Entonces aquí estamos en detalles y tenemos los logs de nuestra aplicación. Y al final vemos que nos ha imprimido esta función, el procesamiento de nuestra composición de funciones. Esto lo podemos cambiar. Si lo cambiamos en configuración, nos vamos a esa configuración. Le vamos a dar en variables de entorno y vamos a agregar una variable de entorno que sería spring.cloud.function.definición. Pero acá las variables de entorno no nos permiten puntos, solo tenemos que colocar guión bajo. Y vamos a agregar el nombre de la definición que queremos, por ejemplo, uppercase. Y guardamos. Y ahora de esta forma le estamos diciendo a nuestra función que mediante el manejador de eventos, la clase de controladora, vaya a buscarla en la definición esa que tenemos por defecto. Ahora tiene sentido cuando yo les mostraba que si configurábamos una definición de función, no importara cuál valor en la URL le pasemos, siempre nos iba a traer la que definamos. Entonces ahora sí lo entienden, ¿cierto? Ahora vamos a darle en probar y con este mismo body vamos a pasárselo. Y si revisamos en el detalles, vemos que la respuesta es que hello, porque en el anterior lo que nos retornaba era un OK, nos daba una respuesta vacía. Entonces ya estamos probando y ya hemos comprobado que nuestro código funciona y podemos ahora hacer una última prueba. Podemos habilitar la URL de función, que esto no se debería hacer, pues, ya que esto nos da muchas vulnerabilidades a que nuestra aplicación quede expuesta muy vulnerable y lo ideal sería utilizarlo mediante la API Gateway. Entonces aquí le damos en ninguna autorización y esto lo que hace es que nos configura una política de recursos para que sea accesible desde cualquier usuario y cualquier origen. Entonces vamos a darle en guardar y aquí tenemos nuestra función. Entonces le podemos copiar. Vemos que está ejecutando el método uppercase, pero nos está trayendo todos los metadatos de la solicitud que se están enviando. Entonces vamos a probarlo desde Postman. Aquí yo me voy a crear una nueva colección. Se llame AWS Lambda. Y voy a agregar un request. Vamos a dejar esto aquí de Lambda. Y le pasamos la URL. Entonces en el body le vamos a pasar cualquier texto. Si le pasamos texto, por ejemplo hello,
no funciona correctamente, pero vemos que la respuesta no las da en JSON. Como les había comentado hace rato, que nosotros podemos enviarle cualquier tipo de método HTTP, así que no hay ninguna limitante por esto. Nosotros podemos pasarle cualquier método, post, get, cualquier método que nosotros tengamos, porque Lambda lo que recibe es el evento, no el método. El método no tiene mucha relevancia en Lambda. Podemos invocarla de cualquier tipo, porque como les había comentado, funciones serverless son para que sean invocadas mediante eventos y cosas así. Y entonces ya hemos probado nuestra función Lambda. Ahora vamos a deshabilitarla para que no quede expuesta. Le vamos a dar editar y autenticación IAM. Y ahora hemos bloqueado nuestra aplicación para que no quede expuesta. Y de esa forma es como hemos desplegado nuestra aplicación Lambda. Y tenemos muchas configuraciones que podemos hacer, como la VPC, bases de datos, pero todo eso es para sus casos de uso. En esta ocasión vamos a estar tocando lo suficiente. También podemos implementar alias para nombrar versiones de una aplicación, también versiones para exponer y publicar versiones de pruebas, de producción, de test, cosas así, y muchas cosas más que nos da, porque Lambda es un servicio que es muy utilizado y tiene muchas configuraciones. Monitoreo, podemos supervisar los logs, como les había comentado. Entonces hasta aquí quedaría esta parte. Hemos llegado hasta la sección del enrutamiento dinámico. Esta sección he comentado las dependencias que habíamos comentado anteriormente, las de Spring Web y Spring Cloud Function Web. Así que actualizar el proyecto y he creado un CRUD de productos. Tengo aquí estos nuevos métodos que he implementado para listar productos, listar un producto, crear un producto. También he creado una clase de servicio para gestionar el CRUD de productos. También he creado la clase de producto y una clase de Product ID para gestionar los endpoints que son basados en el ID, como serían los de listar o eliminar un producto. Estas clases se las estaré dejando en un GIF que tenemos por acá, y en la descripción les estaré dejando el enlace para que solo tengan que copiar, crear y pegar el código en las clases. Antes de continuar, vayamos a la documentación y vayamos a la parte que dice AWS Routing Function. Y aquí nos da una información muy importante que lo vamos a traducir para leer mejor. En pocas palabras, tenemos dos formas de implementar aplicaciones serverless en AWS con Spring Boot. Por ejemplo, podríamos tener dos funciones definidas en el catálogo de funciones implementadas en una única función lambda, que serían uppercase y lowercase, mediante el enrutamiento dinámico. Cada función desplegada o tener dos funciones separadas en las que cada una resuelva cada método. Una resuelva el método uppercase, mientras que la otra el de lowercase. Lo mismo se podría hacer si tenemos una función que lea un objeto de S3 y otra que escriba en DynamoDB. En lugar de tener una única función que realice estas dos tareas, podríamos tener dos funciones en las que cada una realice cada una de estas tareas. ¿Por qué? Por temas de seguridad y de permisos. Porque si una función va a leer de S3 y a escribir en DynamoDB, se le tendrían que asignar varios permisos a la función. En cambio, si tenemos dos funciones en las que cada una realice cada una de estas operaciones, cada función tendría los permisos necesarios para realizar las tareas y no tendrían permisos de más. Y también mejoraría el rendimiento y sería todo más óptimo en lugar de tener todas estas tareas acopladas en una única función. Aquí nos dice que en general este enfoque también se recomienda para aplicaciones basadas en mensajería que lean desde un flujo o una cola. En lugar de tener una única función que lea y escriba, podríamos tener dos funciones, una que escriba mientras que la otra lee. También tenemos un panorama que es el que estaremos abordando, y es cuando una función realiza tareas de un mismo dominio específico, como por ejemplo un CRUD, createPet, updatePet, readPet, etc. Podríamos tenerlo todo en una única función porque todas estas operaciones comparten los mismos permisos. Como podemos ver aquí, DynamoDB, que todas estas operaciones comparten un dominio específico, que sería un CRUD, y no habría problema en tener todo esto acoplado en una única función, y podríamos aprovecharlo para APIs sofisticadas, como les mencioné anteriormente, con el uso de REST Controller, que si les interesa crear este tipo de aplicaciones, en la descripción les estaré dejando un enlace con un video donde les estaré enseñando a crear este tipo de aplicaciones, tipo si quieren hacer una migración, pasar de web, de REST Controller a serverless, sin necesidad de tener que usar las interfaces funcionales y todo este mecanismo de programación que hemos visto, serviría mucho para que puedan crear aplicaciones sofisticadas serverless de la manera en que Spring lo recomienda. Entonces vamos a ver ahora el enrutamiento dinámico. Ahora vamos a ejecutar la aplicación. Mientras que el proyecto se ejecuta, acá tenemos otro caso. Tenemos el enrutamiento para múltiples funciones y el enrutamiento dentro de una única función. Para el caso del enrutamiento de múltiples funciones, tendríamos aquí la aplicación que tenga los dos bin funcionales, en este caso uppercase y lowercase.
Y la implementación que tendríamos es que al desplegar en Lambda se crearían dos recursos, dos funciones Lambda. Y esto es código de infraestructura, código de AWS CloudFormation. Y lo que se haría es que se despliega el mismo ejecutable en dos funciones Lambda diferentes. Y lo que hace es que en una se coloca la definición de la lowercase, mientras que en la otra se define uppercase. Mientras que para el enrutamiento dentro de una función sería mediante el enrutamiento de funciones de Spring Cloud Function, que tendríamos en la sección de enrutamiento en el modelo de programación que estaremos viendo ahora. En Postman yo ya tengo este CRUD de productos creados. Entonces aquí lo que tengo es el endpoint para listar productos. Y lo llamo así, list products, create product, y le paso en el body un objeto de este tipo. Tenemos el list product para listar un producto, update product para actualizar un producto, y se le pasa el ID aquí. No se lo estoy pasando en la URL y más adelante les estaré explicando el por qué. Y tenemos el delete product que le paso el ID en el body. Si vemos todas estas funciones, todas estas son de tipo function, excepto list product que tiene un supplier. Así que este es un get, pero ni la de listar un producto ni eliminar un producto les paso el ID en la URL. Entonces vamos a ejecutar por lo menos el de list productos, y vemos que me trae todos los productos. Ahora probemos el de crear un producto. Vamos aquí, eliminamos este ID, producto de ejemplo, y volvemos a listar productos. Aquí teníamos tablet y ahora tenemos el producto de ejemplo. Entonces estos métodos funcionan. Ahora podríamos actualizarlo y quizás eliminarlo, quizás eliminar el producto, eliminemos un producto. Y ahora la respuesta nos devuelve un OK. Y si falla nos devuelve un product not found. Entonces para el enrutamiento dinámico nos vamos a la documentación, a la parte del modelo de programación. Y tenemos aquí el apartado de función routing y filtering, que para el enrutamiento dinámico necesitamos utilizar una clase que es routing function. Que esta es una clase que nos permite mediante propiedades como headers enrutar las solicitudes hacia la función que queremos. Debemos indicar el nombre de la función mediante headers como propiedades de Spring o expresiones, que Spring también permite expresiones que realice nuestra solicitud. Por defecto ya tenemos una función registrada en el catálogo que nos permite el enrutamiento, y esta se llama función router. Vamos a copiar este nombre y vamos a escribir acá en cualquier parte routing function, y tenemos esta función que tiene este nombre en una propiedad, función router. Y básicamente esto lo que va a hacer es que va a buscar en el catálogo cuando nosotros invoquemos esta función y le pasemos como valor el header, un header de este tipo, Spring Cloud Function definición, porque aquí si vemos esta es una función, implementa la interfaz function. Entonces para ello le pasamos simplemente acá en Postman, aquí función router, y en headers le vamos a pasar el header Spring Cloud Function definición, aquí ya lo tengo, y le vamos a pasar el nombre de la función que queremos. Aquí tenemos list products y vemos que no funciona exactamente igual. Ahora en el application.yaml vamos a comentar esto y simplemente definimos la función router para que sea la función por defecto. Así no tendríamos que pasarla en la URL. Así que simplemente omitimos esto y ahora llamamos a la función. Vemos que no funciona, entonces ahora podríamos hacer lo mismo para la de update product. Entonces aquí borramos esto, le pasamos en el header de definición y simplemente le pasamos update product. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo para el de create product. Spring. Vamos a copiarlo, copiamos los de acá de este endpoint, copiamos Spring Cloud Function Definition, lo pegamos acá y ahora le vamos a pasar Create Product acá. Y hacemos lo mismo para listar el producto, pegamos la definición y le vamos a pasar List Product. Y vamos a borrar esto de aquí, ya Update Product está y faltaría Delete Product. Le colocamos en la definición Delete Product y eliminamos esto de acá. Entonces vamos a ejecutar todo esto. Primero tenemos listar product. Vamos a crear un producto. Aquí tenemos nuestro body, dejamos esto así, ejecutamos y vemos que se creó un nuevo producto. Entonces ahora vamos a copiar este ID, ahora lo listamos y le pasamos en el body este ID. Ejecutamos y vemos que nos trae el producto. Ahora si quitamos este header, lo deshabilitamos y ejecutamos, vemos que nos está lanzando un error. Nos lanza un error 500 porque estaríamos llamando a la función router, pero no le estamos indicando a qué función enrutar. Entonces por eso nos lanza el error. Ahora tenemos por acá update product y le pasamos el ID por aquí. Vamos a ver por acá en el de listar product. Vemos que trae producto de ejemplo, entonces vamos a actualizar producto de ejemplo 1. Y ahora producto de ejemplo debería decir producto de ejemplo 1.
vemos que traje producto ejemplo 1, se está actualizando correctamente. Ahora, ¿por qué no le estamos pasando el ID en la URL? Si anteriormente vimos que eso se podía. Cuando estábamos utilizando el método get, veíamos que eso se podía. Pero acá eso no se puede porque estamos enrutando a una función que espera el message, recibe un message. Entonces, como estamos exponiendo nuestra función router por definición, por defecto, cuando nosotros le pasemos una variable aquí, no la va a detectar. La variable que le pasemos en la URL no la va a detectar, ya que estamos utilizando el enrutamiento y no estamos apuntando directamente a la función que queremos. Entonces esto no se puede pasar, ni tanto en este endpoint, porque en este endpoint es obvio que no se puede pasar, porque este método espera toda la data dentro del body, o a menos que se la pasemos mediante parámetros tipo ID y le pasamos los parámetros de este tipo. De esta forma, de este tipo de parámetros sí se le puede pasar, sí se lo podríamos pasar, pero yo prefiero pasárselo todo en el body. Pero en cambio, en el de listar un producto, tal vez se pensaría que sí se puede pasar, pero no se le podría pasar el ID en la URL, porque estamos invocando a la función enrutadora. Y la función enrutadora no nos va a hacer ese mapeo directamente de la URL al body o a la data de nuestra función, de la función que nosotros queremos. Entonces vamos a ir aquí a delete product y le vamos a pasar el ID. Copiamos esto, lo pegamos acá. Y ahora sí tratamos de listar el producto. Vemos que nos está lanzando un error porque no lo está encontrando. Esto lo podríamos controlar con excepciones o personalizando las respuestas, pero por el momento no es necesario. Y entonces de esa forma podemos aprovechar del enrutamiento que nos ofrece Spring Cloud Function. Podemos crear nuestros propios enrutadores personalizados y registrarlos en el catálogo. Sin embargo, con este que ya nos da Spring por defecto, considero que es más que suficiente, ya que además del header de definición de funciones, podemos especificar nuestros propios headers para indicarle a la función que queremos enrutar. Para ello necesitamos definir un message routing callback y definiremos un bin mediante qué estrategia va a definir y va a determinar qué función queremos enrutar, la función que queremos ejecutar. Entonces vamos a copiar este código y este código lo que hace es que resuelve mediante el header. Mediante el header de definición va a identificar al nombre de la función que queremos ejecutar, pero nosotros podemos personalizar eso. Entonces aquí vamos a definir nuestro propio bin y al final de toda la clase vamos a registrar este bin. Lo pegamos y vamos a importar este mensaje routing callback. Entonces aquí le podríamos cambiar esta definición y le podemos cambiar el nombre de nuestro bin, por ejemplo products router. Aunque esta no es una función enrutadora como tal, nos permite definir un mecanismo de enrutamiento para la función routing que esté en el catálogo y que no nos vaya a usar esta definición, que sería el header de Spring Cloud Function definición. También le podemos pasar Spring Cloud Function Routing Expression, que este es un lenguaje de expresiones que también nos permite configurar la forma en que se van a enrutar nuestras funciones. Entonces podríamos indicarle un header que sería nuestro propio header, le podríamos definir que sea function, el header function. Y entonces así podríamos definir nuestro propio header. Y mediante este header, cuando nosotros se lo pasemos a el routing function tiene acá implementado también el message routing callback. Y este message routing callback lo tomaría como prioridad. En caso de que se encuentre registrado un message routing callback en el catálogo, va a resolver a la función enrutada mediante el message routing callback. De lo contrario, si no se encuentra, va a enrutar a nuestra función mediante el enrutamiento por defecto. Entonces vamos a probar acá en Postman y ahora vamos a cambiar el header. Ya no sería el header de definición por defecto, sino que le pasamos nuestro propio header function y le pasamos esto, list products. Y vemos que no funciona. Y de esa forma podemos personalizar nuestro propio header de enrutamiento. Sin embargo, el header por defecto sigue funcionando, pero nuestra propia implementación, nuestro message routing callback toma prioridad. Entonces esto lo podemos cambiar ahora en todas las demás funciones. Bueno, ahora vamos a hacer una prueba de fallo. Si ahora nos vamos hacia listar un producto y le vamos a deshabilitar este header de definición por defecto y le vamos a pasar function. Ahora le pasamos list product. Copiamos ahora el ID del producto que hemos creado. Bueno, creemos mejor un producto nuevo. Pasamos también este header, create products y que sea function. Y deshabilitamos esto. Ahora copiamos su ID y ahora nos vamos hacia list products. Y en el body le pasamos el ID del producto. Ahora ejecutamos y vemos que nos está trayendo el producto. Pero ahora, si modificamos esto aquí, el header, y ejecutamos, vemos que nos lanza un error. Y si vamos al editor de código, vemos que nos está lanzando una excepción porque falla al establecer la ruta. Esto ocurre porque estamos utilizando una función de ruta. Y cuando usamos una función de ruta y no le definimos a qué función enrutarnos, nos lanza una excepción porque no sabe cómo respondernos. Entonces nos sugiere que le configuremos una propiedad de definición o que se la pasemos como header.
que ya la tenemos configurada y tenemos definida nuestra función enrutadora. O que le pasemos una propiedad para definir mediante routing expresiones, que este es un lenguaje de definición de expresiones de Spring y mediante esas expresiones encontrar la función que queremos enrutar. Si nos vamos acá en la documentación, en la parte de function routing filtering, vamos a bajar y vamos a encontrar una parte que dice un routable message. Entonces vamos a traducir esto para comprenderlo mejor, solo que no me gusta mucho traducirlo para mejorar la comprensión del inglés. Entonces si vemos aquí nos dice mensajes no enrutables. En el caso de que una función de ruta no esté disponible en el catálogo, como es el caso que estamos viendo, recibiremos una excepción. Y hay casos en los que este comportamiento no es deseado. Por lo tanto, necesitaríamos definir una función que nos permita controlar esas respuestas con error y mostrar una respuesta sin error al usuario. Y aquí nos proporciona un código de ejemplo que define un bin que lo que hace es que captura el mensaje con esta interfaz mediante el método accept y podríamos procesar el mensaje. Y aquí nos dice que con esta función permitirá que el flujo de mensajes continúe sin la excepción, descartando efectivamente el mensaje no enrutable. Y muy importante, si necesita algo más sofisticado, solo necesita proporcionar su propia implementación de esta estrategia y registrarla como un bin. Entonces vamos a copiar esto que tenemos por aquí y lo vamos a pegar por acá en la clase principal. Entonces podríamos imprimir aquí, por ejemplo, un mensaje que diga función no encontrada. Ahora vamos a reiniciar y vamos ahora a probar. Y ahora si volvemos a ejecutar esto, vemos que nos sigue lanzando la excepción, nos sigue lanzando la respuesta de error 500. Esto porque no le hemos proporcionado ningún header para encontrar la función. Entonces, para que el bin que capture el mensaje de las funciones no enrutables nos funcione correctamente, debemos pasarle al menos un valor erróneo. Por ejemplo, listProduct33. Y si volvemos al editor de código, vemos que se está imprimiendo función no encontrada. En cambio, cuando no le pasamos nada, no se imprime nada. Este método no llega, porque no le estamos indicando ni siquiera a qué función enrutar. Entonces el callback que tenemos por aquí no llega, ni siquiera llega porque no le estamos proporcionando ningún header. Y entonces esta función sí se está ejecutando, pero no sigue lanzando la excepción porque esta función devuelve un void. Y luego para entregar una respuesta se debería proporcionar un value que no se está recibiendo. Entonces si vamos a la función de ruta que se llama routing function, vamos a irnos hacia esta clase. Tenemos una variable estática default route handler con el valor de default message routing handler. Si copiamos esto y lo buscamos en la clase, buscamos aquí y vemos que al final nos busca una función con este nombre, que parece que es el que tenemos por acá en esta otra función, que la verdad no creo que sea por eso, pero en la función routing nos está buscando una función por ese nombre cuando la función es nula. Y esta parte funciona como callback, ya que si vemos aquí nos busca la función en el catálogo y luego si la función que se buscó en el catálogo es nula, nos va a retornar nuestra función por defecto. Y yo lo que he probado y me ha funcionado es copiar este nombre y crear una función con este mismo nombre. Por ejemplo, podemos pegarlo aquí, copiamos esto, le damos control Z y lo pegamos acá abajo. Podemos comentar esto que no nos ha solucionado tanto el problema y voy a crear mi propia implementación con este nombre. Y esto lo que hace es que me permite recibir el message de cualquier tipo y retornar un message de cualquier tipo. Eliminamos esto de aquí y retornamos ahora un message builder y vamos a invocar el método withPayload y le colocamos null. Y finalmente le colocamos el método build para construirlo. Le podemos cambiar para que retorne un string. Aquí nos está dando un error porque tenemos que incluir todo esto dentro de una función lambda, una interfaz funcional. Entonces aquí recibimos el message y simplemente retornamos esto que teníamos. Le podemos pasar aquí función no encontrada. Y ejecutamos. Aquí me está lanzando un error porque no le he definido el tipo de retorno, entonces le puedo colocar un string explícitamente. Y si volvemos aquí a la documentación, le recalco esta parte que dice: si necesita algo más sofisticado, solo necesita proporcionar su propia implementación de esta estrategia y registrarla como un bin. Yo no estoy implementando esto, pero sí estoy creando mi propia implementación del default message routing handler. Y si probamos nuevamente con una función que no esté registrada, nos dice función no encontrada, nos da un código de respuesta 200 y una respuesta mucho más limpia y mucho más amigable que ese error 500 que teníamos. Entonces, para entender cómo estaría funcionando internamente el routing function, el default message routing handler y el function catalog de una forma un poco gráfica, se vería más o menos así. Tendríamos, por ejemplo, el catálogo de funciones.
con una función inicial que sería nuestra función enrutadora, nuestra routing function. Y tendríamos por acá nuestra función resultante, que sería la función a la que va a enrutar el routing function mediante la propiedad que le pasemos como header. Pero también tenemos otro camino, que sería cuando en el routing function tengamos definido un message routing callback, que hemos definido como callback, a la cual le podemos especificar nuestra propia forma en la que va a determinar cuál sería la función resultante. Y esta también estaría redirigiendo el tráfico hacia la función resultante una vez sea resuelta, siempre y cuando nuestra función callback esté definida. También tenemos otro caso y sería cuando el función catalog no contenga la función resultante que se espera. Y es como si tuviéramos otra función que sería la función que captaría todas las solicitudes siempre y cuando la función no se encuentre en el catálogo. Y es así como se vería todo el flujo de nuestro diagrama. Primero llega la solicitud y la solicitud es recibida por el routing function, siempre y cuando llamemos a la función enrutadora. El routing function determinaría la función resultante mediante la propiedad predeterminada que le deberíamos pasar para que pueda resolver el nombre de la función. Pero antes, la función callback tomaría prioridad y estaría proporcionando el mecanismo mediante el cual se determinaría cuál sería la función resultante. Y luego, si se encuentra la función resultante, es invocada y el usuario recibe su respuesta exitosa. Pero en caso de que nuestra función resultante no esté disponible en el catálogo, la función catch all o default message routing handler estaría recibiendo el message y finalmente retornando la respuesta hacia el usuario. Como podemos ver aquí, función no encontrada que ha retornado la respuesta. Ok, así que ahora vamos a borrar esto que tenemos por aquí. A este bin que tenemos por aquí le vamos a cambiar el nombre. Ya no sería Products Router, ya que este no es una ruta como tal, sino Products Router Callback. O le podemos colocar Default Router Callback. Entonces ahora vamos a ir al PON XML y vamos a comentar las dependencias para web. Verificamos que tengamos todo bien. Tenemos aquí nuestra clase toda completa con todos los bins funcionales, interfaz de product service, ejecutaría esto cada vez que se inicie, se cargaría con unos productos, nuestra clase de producto, product detail, entonces está todo bien. Vamos a cerrar aquí todo esto. Vamos a ejecutar nuestra compilación, entonces para ello vamos a ejecutar el comando maven clean package. Así que una vez se haya construido nuestro jar, vamos a verificar aquí en el target y tenemos aquí el jar de AWS Lambda. Entonces vamos a subirlo a Lambda. Así que vamos a actualizar nuestro jar que tenemos aquí. Si ustedes no quieren perder la versión que tienen, podrían crear aquí versiones y tener el control de las funciones que tenían para probarlas de diferentes formas. Entonces vamos a arrastrar el jar y le vamos a dar en guardar. Esperamos a que se termine de subir y ya se ha subido correctamente. Ahora podemos probar desde Postman antes de configurar nuestro API Gateway. Entonces vamos a habilitar la URL de función y le vamos a cambiar el tipo de autorización para que permita cualquier origen, cualquier usuario. Entonces vamos a copiar esto aquí, vamos a Postman y reemplacemos tipo aquí en listar productos. Colocamos esto y aquí nos está retornando esto porque tenemos en Lambda la configuración para que la función definición sea uppercase. Entonces vamos a eliminar esa variable de entorno para que tome la variable de entorno por defecto, o la podemos agregar aquí. Vamos a eliminarla o vamos a simplemente sobreescribirla, que sería este valor que tenemos por acá, para estar seguros y estar más seguros de que tenemos configurada esa definición. Y si probamos nuevamente en Lambda, vemos que ahora nos está listando los productos. Entonces aquí cambiamos esto, listar productos, y tenemos aquí los productos. Aquí podemos cambiar esto, crear un producto, pasamos el function header, crear producto, y vemos que se está creando el producto de ejemplo. Ahora listamos los productos, producto de ejemplo. Ahora sí lo eliminamos, copiamos el ID y ahora lo eliminamos. Si lo volvemos a ejecutar, nos regresa product not found. Entonces ahora volvemos a listar productos y todo está funcionando correctamente como lo esperábamos. Así que ahora vamos a configurar nuestra API Gateway, porque esta forma en la que accedemos a nuestra función no es la más confiable ni la más segura, ya que nos da mucho acceso. En cambio, con API Gateway tenemos mucho más control. Así que vamos a editar esto solo para que tenga permisos de AWS IAM.
Ahora para integrar una API Gateway, que sería el punto de entrada hacia nuestra función Lambda, podemos probar aquí en este menú, en este botón que dice agregar desencadenador. Y si le damos aquí, vemos que nos aparecerá todo un listado de servicios mediante los cuales se pueden activar una función Lambda, ya que una función Lambda, como les he dicho, que procesa eventos, se puede integrar con una gran cantidad de servicios de AWS. Pero el que vamos a estar utilizando es este que aparece en segundo, que se llama API Gateway. Y si le damos clic, nos aparece que podemos usar una existente y la podemos buscar por su nombre, o podemos crear una nueva. Y aquí podemos configurar si puede ser una API HTTP, API REST, y tenemos API WebSocket, pero vamos a crearla desde la página principal de API Gateway. Entonces podemos buscar desde aquí API Gateway, o nos vamos a ir hacia donde dice redes y entrega de contenido y vamos a seleccionar aquí API Gateway. Para integrar con API Gateway tenemos una pequeña imagen donde se ve todo el flujo de cómo funciona API Gateway. API Gateway, como su nombre lo dice, es una puerta de enlace que centraliza la entrada de las solicitudes de los usuarios hacia nuestro backend, hacia nuestros servicios internos. Podría ser redireccionando hacia un balanceador de cargas, hacia instancias, hacia funciones Lambda, como podemos ver aquí, aplicaciones de bases de datos, etcétera, ya que API Gateway nos permite enrutar a muchos servicios de AWS, como en este caso Lambda, y controlar el acceso a través de cuotas de uso, restringir el límite de solicitudes por segundo, por usuario, poder implementar mecanismos de seguridad, como implementar aquí AWS WAF, que es un servicio de seguridad que implementa mecanismos de firewall, de captchas, cosas así, para proteger los endpoints y el punto de entrada de los usuarios. Entonces vamos a crear una API y vamos a seleccionar una API REST, que nos da, como dice aquí, tenga control total de la solicitud, la respuesta, junto con las capacidades de administración de API. Podemos utilizarlo con Lambda y con muchos servicios de AWS, al igual que las otras. Vamos a seleccionar y le damos en crear. Vamos a darle nueva API, le podemos colocar aquí Spring Serverless Tutorial. Aquí tenemos el tipo de punto de conexión. Si queremos que sea de una sola región, en la región actual, debemos verificar que lo tengamos en la región donde hemos creado la función Lambda. O podemos crearlo como optimizado para periferia, que lo que hace es que mediante una red de entrega de contenido que es CloudFront, nos crean réplicas de nuestra API Gateway, almacenando en caché algunas cosas de las solicitudes, proporcionándonos una menor latencia, ya que tendríamos nuestra API Gateway dispersa por todo el mundo por puntos de presencia que tiene CloudFront, pero lo vamos a dejar en regional. O si queremos que sea privado, para que sea una API Gateway de nuestra VPC, de nuestra red, de nuestra nube privada, pero lo vamos a dejar regional. Tenemos un tipo de dirección IP, que si podemos seleccionar IP versión 4 o doble pila, que nos configura una IP versión 6 también, pero lo vamos a dejar con IP versión 4 y le damos en crear API. Ahora que hemos creado nuestra API, tenemos aquí para crear recursos, tenemos etapas o stage, que serían los entornos o las versiones desplegadas de nuestra API Gateway, autorizadores para configurar la autorización de la API, si queremos configurarle con Nito y cosas así para proteger la API. La respuesta, aquí podemos personalizar los códigos de respuesta, si queremos personalizar el JSON de la respuesta o cosas así. Pero bueno, este es un servicio que también tiene muchas cosas y se tomaría mucho tiempo explicarlo todo. Entonces vamos a crear un recurso. Podemos crear un recurso, por ejemplo, aquí que se llame Products, para nuestra API de productos, ¿cierto? Y entonces cuando creemos un recurso, esto es básicamente como si tuviéramos aquí la ruta base desde donde parte la URL de nuestra API Gateway. Y esto sería una segunda ruta, como si fuera algo más o menos así. Tuviéramos aquí la URL base, que sería el endpoint o el dominio, el host de nuestro API Gateway, y seguido de products. Y de esta forma, si de pronto luego creamos más recursos dentro de products, tendríamos aquí, etcétera, cualquier ruta que creemos después de products. Entonces ahora, para integrar esto con Lambda dentro de products, vamos a crear un método. Nosotros también podemos crear métodos en la URL base, pero lo vamos a dejar en products para que sea un poquito más organizado. Entonces le damos en crear método. Y aquí podemos seleccionar un método HTTP, POST, PUT, DELETE, de todos. Y podemos integrarlo con, como les había comentado, servicio de AWS, un punto de conexión HTTP, un mock para simular respuestas, enlace VPC con otras VPCs que estén aisladas de nuestra cuenta. Pero vamos a seleccionar la función Lambda.
Y aquí vamos a seleccionar la región que tenemos, donde hemos creado nuestra función lambda. Y aquí vamos a seleccionar el ARN, la ruta. Si tenemos versionamiento de nuestra función lambda, la podemos colocar mediante el 2 puntos y la versión que le hayamos creado. Entonces vamos a seleccionar un método, vamos a seleccionar any que nos permite cualquiera de estos métodos y ya el cliente, el usuario, será el que decida cuál método enviar. Como les había comentado que Lambda procesa eventos, Lambda puede responder a cualquier método HTTP que sea invocada. Ahora le vamos a dar en crear método. Una vez creado nuestro método, para implementar nuestra API Gateway que esté disponible en internet, le vamos a dar en implementar API. Y aquí debemos seleccionar una etapa. Podremos crear una aquí, no hay ninguna nueva etapa. Y podemos seleccionar Dev, le damos en implementación. Y nos ha llevado directamente a este menú, a este apartado de etapas, donde tenemos nuestras etapas. Aquí podemos listar todos los recursos que tenemos. Tenemos este de Products. Y aquí tenemos la URL. Ahora copiamos esto. Ahora aquí en Postman podemos reemplazar esto por la URL de la API Gateway. Y si le pasamos aquí Products, vemos que nos lanza una excepción. Nos está lanzando una excepción y se está enrutando correctamente nuestro endpoint products. Pero nos está lanzando una excepción la función lambda. Nos dice que no está enrutando correctamente ninguna función. Vemos que nos dice que falla para establecer la ruta y el enrutamiento no es permitido y está creando bucles. Por favor, pasémosle el header de Spring Cloud Function definición o una propiedad de definición mediante routing expresión en variables de entorno de la aplicación. Esto pasa porque API Gateway le envía a Lambda un evento, pero no le está enviando los headers. No le está enviando los headers ni los parámetros ni nada de eso. Entonces, para que API Gateway pueda enviarle todos los datos del request a la función Lambda mediante el evento, deberíamos de editar el método. Vamos a editar el método que tenemos como any y le vamos a dar en solicitud de integración para editar la integración que hemos creado con Lambda. Y al editar le vamos a seleccionar y activar la integración proxy de Lambda. Esto lo que hace es que envíe todos los datos de la solicitud a nuestra función Lambda. Envíe los headers, los parámetros, etcétera, todo lo que le pasemos. Y le damos guardar. Ahora implementamos nuevamente esos cambios y seleccionamos la etapa. Le damos en implementación. Esperamos unos segundos a que se actualice y probamos nuevamente en Postman. Ahora si probamos nuevamente, vamos a intentar nuevamente y vemos que ahora sí no funciona y nos trae todos los registros. También podemos crear ahora un nuevo producto. Si reemplazamos esto aquí, reemplazamos esto y creamos un producto. Y vemos que se está creando exitosamente. Ahora listemos nuevamente. Tenemos acá el producto, podemos actualizarlo. Vamos a actualizarlo aquí, producto ejemplo. Ok, nos está funcionando todo bien. A listar nuevamente. Vamos a cambiar este ID por este. Y vemos que nos está trayendo todo correctamente. ¿Por qué nos dio OK? Porque ese OK es de la respuesta de API Gateway. Como nuestra función lambda, cuando le pasamos el valor de un ID que no existe, nos responde con un body vacío. Y API Gateway nos convierte la respuesta vacía a un OK, como les mostré que se podía personalizar. Ahora por último podemos eliminar el producto. Y como les mencioné que con el método de any podemos pasar cualquiera, le podemos pasar aquí un delete. Vemos que nos dice product not found porque no tiene el producto con ese ID. Así que copiamos este y le enviamos el ID. Nos da OK. Y ahora en listar productos le podemos pasar un get. Y vemos que se ha eliminado. Entonces ahora podemos hacerle una validación acá en API Gateway para que nos exija que se envíe ese parámetro, ya que si no le enviamos este header, falla nuestra aplicación y nos da internal server error. Entonces, para exigir que se envíe este header, se lo vamos a configurar acá en Products. En solicitud de método le vamos a dar a editar, encabezados de solicitud y le colocamos el header function. Le colocamos que sea obligatorio, guardar e implementar nuevamente. Y por último podemos ver que si le pasamos una función que esté equivocada, que capture cualquier función que no exista, nos proporciona una respuesta más o menos amigable.
Y bueno, eso fue todo por hoy. Estuvimos viendo un amplio panorama de cómo implementar y cómo crear nuestras aplicaciones en Spring Boot sin servidor. También implementamos una función lambda e integramos una API Gateway para centralizar el acceso a nuestra función lambda y gestionar el ingreso de manera segura. Ahora ya puedes crear tus proyectos e implementarlos en la nube. Además, AWS nos da una muy buena capa gratuita para implementar funciones y aplicaciones sin servidor y con API Gateway para poner aplicaciones. Así que te invito a que crees un proyecto, que sigas practicando, sigas mejorando. Puedes leer la documentación, seguir aprendiendo sobre Lambda, sobre API Gateway, ya que en este video no tocamos muchos temas sobre eso. Sin embargo, pudimos aprender muchas cosas nuevas hoy. En la descripción les estaré dejando un enlace al repositorio donde tendrán el proyecto que yo utilicé para este video. Y también tengan en cuenta que las aplicaciones serverless son principalmente para beneficiarse de este modelo de pago, que se paga simplemente por invocaciones. Así que tengan mucho cuidado al crear aplicaciones que sean muy exigentes, ya que cada vez que se inicie su aplicación, cuando no tenga tráfico que la mantenga activa, puede ser costoso la inicialización. Así que les recomiendo que prioricen la optimización y recuerden que las funciones serverless, su uso más tradicional es para crear aplicaciones pequeñas y que hagan una tarea en específico y no que sean tan grandes como la que hicimos. Simplemente quería enseñarles el enrutamiento y muchas cosas interesantes, por lo cual creamos una aplicación con muchas funciones, pero lo ideal es que sean pequeñas y si pueden siempre crear aplicaciones modulares que tenga cada una sus propios permisos sin darle permisos de más. Sin embargo, ya tienen una amplia base para crear aplicaciones serverless y lo más importante es que entienden el funcionamiento, entienden los conceptos base y así como lo están viendo con Spring Boot, es muy probable que con la mayoría de los lenguajes sea así. El mecanismo siempre es igual. El proveedor gestiona la infraestructura y simplemente nos ofrece un adaptador hacia el lenguaje que estemos usando y procesaría todos esos eventos y los traduciría hacia nuestro lenguaje. Así que esto no es tan complicado como parecía. Espero que les hayan quedado muy súper claro todo y que sigan aprendiendo.